Ahora. ¿Ya? Ok. Ok, que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con otro estudio que me parece muy importante e interesante. Miren, hemos estudiado, aunque no mucho se ha dado a través del internet, las fiestas de Israel, cada una de ellas. Y sabemos cómo a través de cada una de ellas nuestro Señor Jesucristo, las primeras 4 fiestas, cumplió los eventos proféticos, y que las 3 restantes que nos quedan, como lo hemos estado viendo, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Tabernáculos, las cumplirá Jesucristo en su segundo regreso. Cada una tiene que ser cumplidas por medio de Jesucristo. Hoy vamos a ver la fiesta del jubileo, que esta fiesta no tiene mucha, pues no se habla mucho de ella y no se conoce demasiado de esta fiesta. Entonces voy a leer unos versículos primeramente donde Dios habla a Israel sobre esta fiesta. Está en Levíticos 25:8. Dice así: contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, de la fiesta de la expiación o del perdón de Yom Kippur. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Y nos sigue hablando, dice: en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y nos empieza a explicar ahí. Sería bueno que ustedes leyeran en el capítulo 25 todo lo que el Señor les ordena y lo que va a cumplir en esa fiesta. Dios les dio esta fiesta el día 10 del séptimo mes, que ellos celebraban también la fiesta de la expiación, del perdón, pero cada 49 años ellos la tenían que celebrar. Y lo que sucedía, lo que consistía, que se tenía que cumplir en esta fiesta cada 49 años, lo primero era que teníamos que entender esto, que se tocaba la gran trompeta. Era una trompeta de plata, no está hablando del cuerno de carnero. Era una gran trompeta de plata que se tocaba para esta fiesta exactamente en todo Israel, y santificaban el año 50. Dice, ¿qué era lo que prometía Dios hacer? Pregonaréis libertad a todos sus moradores, volveréis cada uno a su posesión, a su tierra, a su familia. Liberación de las deudas, versículo 23 al 28. La tierra, si era vendida por causa de pobreza, lo que fuera, ese año regresaba a su posesión, a su dueño. Libertad de la esclavitud de toda clase, versículo 39 al 55. Los prisioneros cautivos, esclavos, eran libertados ese año. Todas las propiedades eran devueltas a sus dueños originales. Era una redención universal en Israel. Para esto debemos de ver que desde el principio, en Génesis 6:3, cuando viene el diluvio, Dios le dio una nueva conocimiento, diciendo que solamente duraría 120 años la vida del hombre. Y estos 120 años representaban el fin de la era de la vida carnal del hombre. Y desde luego ahora para nosotros, inicio de la nueva era milenaria y en la vida espiritual. Desde Adán han pasado 120, tienen que pasar 120 jubileos por 50 años, nos da 6,000 años a partir de Adán. Tienen que pasar esos 120 jubileos, y por lógica el cumplimiento del jubileo mesiánico será cumplido con la segunda venida de Jesucristo
a Israel, a Jerusalén, para que se cumpla todo lo que él dijo respecto a la tierra de Israel y que tenga su cumplimiento esta fiesta a través de Jesucristo, el Mesías. Tiene entendimiento. La tierra será redimida. La restauración de ella de la maldición del pecado desde Adán, en el cual quedó sumida, será redimida. Sabemos que esto sucederá en el milenio y a través de esta fiesta de jubileo. Habrá una libertad en el milenio del maligno, del pecado, de Satanás. Nos dice que será atado por 1000 años Satanás. Israel como nación regresarán a su tierra sin quedar ninguno en las naciones. Ahorita vemos los versículos. Levantarán su templo milenial en Jerusalén y será la cabeza de las naciones. El pueblo de Israel, esto es importante, hermanos, entender esto. El pueblo de Israel tiene un conocimiento de que hay 3 toques de trompetas principales y que con el toque de cada una Dios nos está dando un conocimiento que dan inicio y anuncian un acontecimiento profético cada toque. Ejemplo, en cada una de estas 3 festividades, la primera trompeta se tenía que tocar en días específicos, así como aquí en esta se tenía que tocar la gran shofar en todo el pueblo de Israel para anunciar que ese día ya había llegado. La primera trompeta que fue tocada en el día de la entrega de la ley mosaica en el monte Sinaí. En Éxodo 19, así lo dice, que la voz de Dios era como sonido de trompeta que sonaba y se escuchaba en todo el lugar, ¿verdad? Y que eso precisamente sucedió en la fiesta de los 49 días a partir de la Pascua, la fiesta de Pentecostés. Esta fue la primera trompeta. La última trompeta que nos habla la Biblia y que se toca en la fiesta de Rosh Hashanah y se llama también la fiesta Yom Teruah, el día de las trompetas, que nos habla la palabra de Dios respecto a esta fiesta. Y Pablo también nos dice en 1 de Corintios 15:51 cómo cuando se toque la última trompeta se llevará a cabo la resurrección de los muertos y también la salida del pueblo de la iglesia que estemos en este tiempo, el rapto. Pero hay otra trompeta que le llaman la gran trompeta y que se toca en el día de Yom Kippur, del perdón, y en un año del cumplimiento de la fiesta del jubileo. Y esto es lo que nos anuncia también el Señor en Mateo 24:31. Ese sí es un versículo que lo podemos ver para poder comprobar. Y aquí es donde también hay cierta confusión, porque dice se tocará con gran trompeta. Y los escogidos de Dios serán reunidos uno a uno. Todos estos versículos sabemos que Dios está hablando de su regreso, de la gran tribulación que habrá sobre el pueblo de Israel y que en el 24:31 dice así. Vamos a leer esos versículos. Dice desde el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estos versículos nos están hablando sobre el regreso de Jesucristo a la tierra y que va a sentar sus pies en el monte de los olivos en Jerusalén, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Estos versículos hay cierta confusión,
enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Piensan que esta se está refiriendo a la trompeta de Rosh Hashanah, la última, en la cual serán resucitados los muertos y la iglesia seremos levantados. No, se está refiriendo a la fiesta de Yom Kippur y a la fiesta del jubileo, cuando se tocaba esta trompeta y para anunciar que era el día del jubileo, y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y si checamos estos mismos versículos en Isaías capítulo 27, 13, volvemos a encontrar estos mismos versículos. Siempre la palabra no nomás nos lo dice en un solo versículo, nos lo habla en varias. Liberación dice y regreso de Israel desde el versículo 27, 1, y en el 13 dice, desde el 12, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el gran río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Hijos de Israel, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Está refiriéndose a Israel y al final de los días, cuando va a reunirlos y regresarles su tierra. Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria. Desde luego que está hablando de Israel, no de la iglesia. Y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Porque nos dice que los va a reunir precisamente en Jerusalén. Entonces, todos estos versículos nos está refiriendo no a la última trompeta que se toca en Rosh Hashanah, sino a la gran trompeta que se toca en la fiesta del jubileo y que tiene como finalidad el regresarles a Israel su tierra desde el principio y todo lo que ya vemos. Entonces, por último, este jubileo será los últimos 49 años cuando regrese Jesucristo a Israel en una fiesta de Yom Kippur, su perdón, y se cumple el último jubileo, refiriéndose a su venida en gloria a Israel, como ya lo vimos. Entonces, para ir resumiendo, el año del jubileo tenía por valor o por consigna de parte de Dios una obra en relación al regreso, a la vuelta de la tierra, propiedad, libertad, deudas adquiridas en todos los sentidos al pueblo de Israel. Y en ese año de jubileo volveríais, dice, cada uno a vuestras posesiones, a vuestra tierra, que habían vendido, habían perdido, así como a su propia libertad, cuando se vendían como esclavos sirvientes. Miren, este es el alma del asunto de esta fiesta. Cada fiesta tiene un asunto especial, un cumplimiento especial en cada una de ellas. Y este es el alma, el asunto de esta fiesta. Esta fiesta y su obra final, de parte de Dios y de Jesucristo, está dada para el tiempo del regreso de Jesucristo a Israel y al mundo, cuando el Señor devuelva a Israel su tierra y lo regrese de la cautividad donde están en las naciones dispersas, para que se cumpla y vuelvan a su posesión y reinen en la tierra durante 1000 años. Voy a leer un último versículo en Isaías 30, Ezequiel 39, un versículo que es muy importante y que está hablando precisamente esta profecía. Dice así, 39, Ezequiel, dice, por tanto, 39, 25, por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Y cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios,
cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar ahí a ninguno de ellos. Ni esconderé de ellos mi rostro, porque he derramado en mi espíritu sobre la casa de Israel. Dice, los reúna sobre su tierra. Regresen a su tierra, a su posesión, a todo lo que Dios dio a Israel, sin dejar ahí a ninguno de ellos. Y esto tendrá su cumplimiento precisamente en una fiesta de Yom Kippur, del perdón, y en el último jubileo que se celebrará en la tierra, cuando el Señor regrese a Jerusalén y les entregue esta promesa a través de esta fiesta. Entonces, con esto creo que se pueda entender un poquito más, porque quienes estarán dispersos aún en las naciones por medio de la gran tribulación y persecución que habrá a través del anticristo al final de los años, a quien el Señor reunirá en su tierra, en su nación, no es a la iglesia. A nosotros no nos va a llevar a Jerusalén, nos lleva al reino de los cielos, sino a la nación de Israel al final, para que vivan y estén en el milenio, en su tierra, en su nación y su templo. Entonces es por eso que esta fiesta tiene que tener un cumplimiento a través del segundo regreso de Jesucristo a Israel, los últimos 49 años, empezando, ahí se los dejo de memoria, ahí se los dejo escondidito, recordando cuál es el tiempo de los 49 años y dónde encontramos esa promesa en Daniel 9. Que Dios les bendiga. Amén.